Los terranos son unas criaturas débiles. Tienen una cualidad que los redime. Hace mucho tiempo eran cazadores de persistencia, y la evolución aún no ha logrado despojarlos de esta cualidad. Pueden mantener el movimiento durante horas o días, sin sufrir consecuencias graves debido a varias adaptaciones específicas. La principal de ellas es la capacidad de sudar a través de una piel casi sin pelo, una solución poco elegante, pero innegablemente efectiva entre la cantidad de soluciones de enfriamiento disponibles para las criaturas de todas las estrellas. Además, su sistema musculoesquelético está construido sobre un endoesqueleto resistente, pero flexible, rodeado de músculos pesados que proporcionan una impresionante resistencia a los golpes y un almacenamiento denso de energía. Los sistemas de órganos redundantes aseguran una alta tolerancia a la toxicidad y una notable respuesta inmunitaria a los patógenos extraños. Un metabolismo sobreacelerado y tejido cicatricial hiperactivo, feo pero efectivo, asegura que las lesiones sanen rápidamente. Duraderos lo son, muy duraderos. Si las circunstancias de su introducción a la gran comunidad galáctica hubieran sido diferentes, los terranos habrían sido rápidamente capturados para llenar las filas de mano de obra requerida para las operaciones mineras industriales en todos los sistemas. Un trabajo respetable y necesario para alimentar la boca siempre hambrienta de materias primas para fabricar la civilización entre las estrellas. Sin embargo, para aquellas operaciones que extraen mineral a lo largo del borde exterior o en las baronías, lejos de los perros guardianes corporativos que aseguran que la civilización se mantenga al menos a medio camino civilizada, el trabajo a menudo es mejor que la esclavitud directa solo en el nombre, porque los terranos son criaturas débiles, y los débiles serán explotados por los fuertes en el ciclo interminable que ha permanecido ininterrumpido desde que la segunda especie golpeó a la primera en la cabeza con una piedra. La evolución exige altos costes por tan alta resistencia al trauma y rápida recuperación de lesiones. Su metabolismo sobreacelerado exige enormes cantidades de energía que en una especie de cruel ironía se descarga de manera ineficiente en un porcentaje significativo como calor residual, especialmente en un mundo tan cálido. También necesitan mucho oxígeno, de nuevo, en un mundo con poco oxígeno. Su propio mundo natal parece estar en su contra. Aunque cada especie dominante está adaptada de manera única a su lugar de nacimiento, Terra ya no es el mismo mundo en el que evolucionaron los terranos. Su mala gestión solo ha exacerbado los fallos ambientales y ecológicos en cascada que se acumulan en su superficie en los siglos transcurridos desde su evolución industrial. Sin acceso a las hipervías hacia la gran comunidad galáctica, los avances tecnológicos terranos no podrían, y nunca lo harían, superar la lenta insidia del cambio climático y el colapso ecológico. Como todos los demás mundos muertos descubiertos, la falta de acceso a puntos de salto convenientes deja demasiados agujeros en la comprensión de la física de una especie para superar su propia autodestrucción. Criaturas débiles, incapaces de superar su naturaleza básica para sobrevivir dentro del contexto del escenario galáctico. Por supuesto, buscaron las estrellas. Todas las especies lo hacen. Pero la gravedad punitiva de su mundo impuso una velocidad de escape casi insuperable, limitándolos a propulsores químicos arcaicos. Y cuando tocaron el mismo borde del vacío, no encontraron nada. Una luna estéril y un planeta muerto que no tenían ni la habilidad ni la paciencia para terraformar. Los terranos pronto se habrían unido a los cementerios de especies estancadas
que ensucian el vacío. Billones de criaturas nacidas lejos de puntos de salto accesibles que podrían haber encontrado su lugar dentro de la comunidad galáctica, excepto por el desafortunado accidente de la ubicación de sus mundos de nacimiento. Los descubrimos cuando una sonda de investigación y reconocimiento del vacío profundo tropezó con una transmisión de radio. Sucede dentro de la incomprensible enormidad del vacío. Hay procesos, procedimientos y códigos de ética ratificados a través de todos los mundos centrales. Dirigimos nuestras matrices de sensores hacia la fuente y esperamos. Cuando la radiación electromagnética finalmente recorrió la distancia, no reveló tecnología significativa. Solo satélites en órbita y cúpulas rudimentarias y habitables en su luna y planeta más cercano. Solo criaturas débiles atrapadas en su mundo sin salida. O criaturas lo suficientemente sabias como para esconderse, con la previsión y la capacidad de empezar a hacerlo. Porque los débiles serán explotados por los fuertes en el ciclo interminable. Tan lejos de las hipervías, seguramente fuimos el primer contacto potencial entre especies. Hubo debates, se sopesaron las probabilidades, se calcularon los gastos de recursos contra los posibles beneficios y se enviaron transmisiones a nuestros comandantes superiores. Y cuando el curso de la historia terrana se decidió por ellos, comenzamos el monumental proceso del primer contacto. En el mejor de los casos, adquiriríamos una especie simbiótica. En el peor de los casos, con los eventos volviéndose hostiles, la extensión de años luz vería las vidas terranas gastadas por órdenes de magnitud antes de que pudieran cruzar la distancia de ida a nuestros mundos natales. Toda recompensa, sin riesgo. Y entre esos dos extremos, posibilidades. La aparición de 2 naves capitales y una fragata torpedera en el límite de su sistema provocó que el mundo terrano entrara en pánico con una explosión de radiación electromagnética sin blindaje y una ráfaga de torpes satélites orbitales. Nuestras pantallas de drones informaron desde sus posiciones a casi 1 billón de clics de distancia. Indefensos. Nos desplegamos en la órbita lejana del mundo y aseguramos el avance de nuestros transportes y barcazas de suministro. Nuestros equipos científicos aterrizaron en la superficie bajo la vigilancia de los cañoneros. Los terranos vinieron a encontrarnos poco después, en vehículos propulsados por motores de combustión interna. Eran más pequeños que nosotros, como la mayoría de las especies que crecieron bajo tal gravedad. Pero su duro mundo no les había otorgado ningún otro beneficio que generalmente se les da a las criaturas de alta gravedad, sin colmillos, sin garras, sin piel blindada. Solo 5 sentidos y una estructura esquelética interna que dejaba expuestos los órganos vulnerables. Una especie débil que podía contrarrestar nuestra preparación para el bombardeo orbital con nada más que ojivas nucleares arcaicas. Nuestro software de traducción fue inútil en esa primera reunión, así que nos unimos a ellos para hacer dibujos en la Tierra. Nos ofrecieron agua, les dimos baratijas. Aunque el viaje había sido una pérdida de tiempo, no les guardábamos hostilidad. El vacío está lleno de restos de especies estancadas. Los exploradores del vacío profundo habían encontrado sus restos antes y encontraríamos muchos más. Los terranos salieron a encontrarnos de nuevo cuando nos preparamos para partir. Les enviamos un destacamento cuando nos embarcamos y esperamos con impaciencia cualquier formalidad de despedida que pudieran que tener. El destacamento regresó corriendo. Los planes de lanzamiento fueron cancelados. La información se transmitió de forma ajustada al mando a través de protocolos de comunicación de vanguardia.
Las consultas del alto mando marcaron sutilmente los registros centrales poco después. Uno de los terranos tenía una piel que era como el negro de la carbonización después del impacto de un cañón de energía. Tomó tiempo y esfuerzo mientras esperábamos a que las señales de comunicación rebotaran, pero perseveramos, alimentando franjas del discurso terrano en nuestro software de traducción, mientras nuestros lingüistas se esforzaban por comprender. Porque no se trataba de dos especies dominantes que compartieran un mundo natal. Un descubrimiento raro y significativo que requeriría una expedición conjunta totalmente financiada de los mundos centrales, sino simplemente de otro terrano, otro de la misma especie, igual que los demás. Solo pigmentación de su piel para protegerse mejor del clima de sus antepasados. Después de mucha prueba y error, finalmente comunicamos a los terranos que deseábamos tomar muestras de sangre. Estuvieron de acuerdo cuando lo entendieron. Secuenciamos el ADN y confirmamos lo que sospechábamos. Lo que podría generar más valor que cada operación minera que poseíamos en todas las galaxias. La variación genética es algo raro en todo el vacío. Las especies crecen en su mundo y están adaptadas de manera única a él. La naturaleza es lenta, pero funciona infaliblemente para adaptar a las criaturas cada vez más perfectamente a sus nichos a través de todo, desde la extinción masiva hasta la microevolución. Una especie tan joven como la terrana tenía un gran potencial para ser moldeada. Comenzamos a entendernos exponencialmente más rápido a medida que nuestros lingüistas descifraban más y más de nuestros respectivos idiomas. Tenían diferencias dentro de su especie que habrían asombrado a los xenobiólogos centrales. Grandes, pequeños, bajos, altos, un grado de variabilidad que no existe, excepto en mundos raros en otros lugares. Y no era solo eso, podían adaptarse a su entorno en una escala de tiempo medida en semanas de su estrella y ciclos lunares de su luna, no en las muchas vidas que la naturaleza solía tomar. Aquellos que pasaban tiempo en altitudes más altas desarrollaban sistemas cardiopulmonares más eficientes. Aquellos que vivían con calor lo sobrevivían mejor, al igual que aquellos que habitaban en el frío. La piel rozada se regeneraba más gruesa y dura. La respuesta al estrés terrano es tan alta que se ha observado que incluso se daña a sí misma en sus esfuerzos por adaptarse. Los terranos eran débiles, pero podíamos hacerlos fuertes. Vimos cómo podían estresar los músculos y los huesos. Qué rápido podían volverse más fuertes, más rápidos, más hábiles. Cómo podían mejorar el tiempo de reacción y la producción de energía. Y cuando los cuerpos de los terranos dejaron de responder al aumento del estrés, tenían medicamentos que les permitían ir mucho más allá de los límites naturales. Sus hijos fueron aún más impresionantes. Las estructuras cerebrales traumatizadas y dañadas podían recuperarse sin efectos adversos observables. Fue increíble. Podíamos hacerlos mejores. Abandonamos nuestros planes de regresar a nuestra investigación del vacío profundo. Nuestros mundos natales consultaron al núcleo para cualquier mención del sistema solar. Nos enteramos de su proyecto Genoma Humano y de su investigación en los campos de la epigenética y la edición de genes. Era primitivo, patético. Nos ofrecimos a ayudar y ayudamos. Llevó mucho tiempo. Comprender una especie desconocida en un mundo inexplorado, en un sistema que no está en ningún mapa estelar registrado, es casi imposible, pero lo seguimos con tenacidad. Empezamos a desenredar los hilos, a descifrar el cifrado. Las enfermedades comenzaron a disminuir. Las tasas de mortalidad por enfermedades se redujeron en casi una cuarta parte.
El cáncer obstaculizó nuestro progreso durante un tiempo. Los mundos habitables rara vez se bañan en tal cantidad de radiación, y la enfermedad, como los terranos, era variable en un grado extremo. El núcleo rebotó las comunicaciones a través del vacío hacia nuestros mundos natales. Una respuesta a las consultas. El sistema solar no aparecía en ninguna base de datos. Espacio vacío desconocido. Impulsamos la biología terrana cada vez más, sumergiéndonos cada vez más en su ADN, ARN, secuencias de genes y expresión epigenética. Teníamos muestras de sangre y tejido de cada población civil significativa en Terra. Archivamos todas las dolencias que enfrentaban. Los datos nos mostraron todo lo que necesitábamos saber. Luego llegó la primera baja. Suplicamos perdón. Prometimos reexaminar nuestros procedimientos. Presentamos informes a comités de ética y auditores independientes. Continuamos, analizamos, entendimos. Y cuando el segundo terrano murió, reforzamos. El ADN terrano estaba desordenado y desorganizado, lleno de secuencias complicadas y entrelazadas que se resistían a ser separadas como si tuvieran conciencia propia. Era tan variable como la especie que formaba, pero el basurero evolutivo se prestaba bien a las modificaciones, a la unión de genes y a los paquetes de edición de entrega viral, a la integración en nuestro propio ADN en un futuro próximo. Muy próximo. Nacemos y morimos como somos. No clones, solo la misma especie. Imaginad si pudiéramos cambiar, si pudiéramos volvernos más fuertes y rápidos, si pudiéramos adaptarnos en fracciones de nuestras vidas para especializarnos, para ser más. Imaginad las aplicaciones en todo el núcleo, los avances científicos, la influencia. Los terranos protestaron. Les dijimos que era por el bien común. Las necesidades de muchos superaban las muertes de muchos. Los terranos irrumpieron en una de nuestras instalaciones de investigación. Robaron a nuestros sujetos, quemaron nuestros datos, mataron a 6 de los nuestros, desarmamos a la población. Los que intentaron luchar fueron aniquilados con ataques orbitales. La guerra de guerrillas y el terrorismo se encontraron con una supresión más dura, toques de queda, prisión, ejecución. Porque los terranos eran los débiles y nosotros éramos los fuertes, el ciclo sin fin. Si uno debía vivir, otro debía morir. En aquel momento estábamos en el código fuente, el nivel más profundo posible de la genética terrana. Entendíamos todo lo que había que saber. Cuando completáramos las etapas finales de las pruebas en vivo para nuestros nuevos programas genéticos, tendríamos todas las respuestas para hacer nuestra jugada final dentro del núcleo. Porque éramos fuertes. Una especie confinada a la superficie de su mundo no compite con una civilización que abarca el vacío. Cuando este mundo fue explotado como un asteroide agrietado, comenzamos a cargar nuestros transportadores y barcazas de suministro para la extracción. Teníamos suficiente. Teníamos todo lo que queríamos. Hora de abandonar el barco, dejar a esta especie estancada y comiéndose a sí misma más allá del borde del negro. Tan lejos sería un milagro si los exploradores siquiera encontraran fósiles terranos. Algunos de nosotros nos enfermamos en los primeros días de la preparación para partir. Cada mundo tiene su parte de bacterias, virus y hongos hostiles. Aquellos de nosotros que viajamos por el vacío hace mucho tiempo, tuvimos que resolver los problemas de los sistemas inmunológicos que deben aprender a combatir una nueva serie de enfermedades. No estábamos muy preocupados. Teníamos la suma total del conocimiento de la tecnología médica terrana, almacenada en bancos de datos, lista para ser transportada de regreso a nuestros mundos natales. Pero, a pesar de todo nuestro conocimiento,
No habíamos visto una enfermedad como esta antes. Los nuestros no sanaban, empeoraban. Luego más enfermos y luego más. Y luego el primer caso fue reportado en nuestras flotas en órbita. Luego otro, ya que el largo tiempo de incubación y los portadores asintomáticos lo propagaron a través de nuestras naves antes de que nos diéramos cuenta de a qué nos enfrentábamos. Había sido adaptado para nosotros, entendedlo, construido sobre la base de una enfermedad que Terra había erradicado hace mucho tiempo, secuenciado a través de la tecnología médica que habíamos desarrollado durante nuestra investigación, robada y reutilizada en nuestra contra. Podríamos haberlo derrotado, tal vez, si hubiéramos sabido en los primeros días contra qué estábamos luchando. Pero la rebelión coordinada socavó nuestros recursos y enfoque, y pronto fue demasiado tarde. También mató a los terranos, millones de ellos. Nos combatieron mientras sus ojos se ennegrecían por las hemorragias de los sistemas circulatorios. Una pesadilla. Pero miles de millones vivieron porque su variación genética los mantuvo resistentes a una enfermedad hecha a medida. Todos los que sufrimos contacto nos enfermamos. Muchos de los terranos se enfermaron, pero no todos. Algunos no se enfermaron en absoluto, debido a la redundancia incorporada en su composición genética por su mundo, el mundo que parecía estar en su contra, pero que demostró, al final, ser su aliado. Porque los terranos son duraderos. Los pocos de nosotros, que aún somos capaces de hacerlo, salimos cojeando del sistema, dejando atrás los frutos de nuestro trabajo junto con nuestros muertos y moribundos. Pero los motores lisiados y los cascos agrietados son lentos, y los terranos despertados a la guerra se mueven rápidamente, porque los terranos son fuertes, y nosotros lo éramos. Temo que muera aquí, con los últimos restos de mi especie al borde del negro. No podemos regresar a nuestros mundos natales, porque los terranos han arado los campos y han salado la superficie. Y si el núcleo se entera de lo que hicimos allí en la oscuridad, estamos atrapados, y ellos vienen. Tienen una cualidad que los redime. Son cazadores de persistencia. Ahora lo recuerdan. Recuerdan cómo volver a cazar. Pero en lugar de una especie primitiva al principio de su vida evolutiva, ahora acechan el vacío con la tecnología y el conocimiento que nos arrebataron. Oigo cosas, susurros en la oscuridad. Terra está profundizando. Vienen con rocas para golpear a la primera especie en la cabeza. Excepto que ahora las rocas son de tungsteno y uranio empobrecido. Vienen a satisfacer el ciclo,